Los editores independientes decidieron justamente poner sus libros en la calle junto a los piratas. A los que se llevaron presos fueron a los editores independientes y no a los piratas. Bueno, eso es un poco. Por otra parte, tenemos el vergonzoso, el IVA, que es la carga impositiva. En la mayoría de los países la tendencia es de un 6, 5, los que me acompañan un poco en la mesa, 7 en algunos casos. Un IVA diferenciado y bueno, y cuando ya la suerte es máxima, 0%, que es bueno, eso es el paraíso, pero tenemos un IVA diferenciado para un bien cultural como es el libro. En nuestro país no se le da ninguna importancia al libro, no se le ve como bien cultural y eso se traduce en que tenemos un 19% de IVA, pensemos un 20% más. Imagínense que además las librerías tienen un porcentaje de ganancia que, es relativa a cada uno, pero puede ir entre 30, 35%. Por lo tanto, en librerías los libros llegan con un 50% de recargo. Eso significa, finalmente, que son unos libros carísimos y que la gente no compra. Yo voy a tratar y rápidamente de marcar algunos puntos que yo creo importantes en este movimiento de la edición independiente. Tratar de politizarlo un poquitín también, en el buen sentido de la palabra político, o sea, del interés ciudadano y participativo que tiene que tener. Tratar. No voy a explicar lo que es la edición independiente ni extenderme en eso, porque creo que más o menos todos estamos en esto mismo y que ya nos hemos escuchado en otras ocasiones, pero sí voy a marcar como algunos puntos que se han dado del año más o menos 98 a la fecha y que creo que van a continuar y que están relacionados con la edición independiente y que nos interesan a todos. Uno es el año 2000, como nos recordaba Silvia, en mayo del 2000 en este mismo salón. En ese momento no solamente tuvimos que explicar lo que era la edición independiente, sino que tuvimos que defender el uso de la palabra independiente. En ese momento no había conciencia, los editores no eran muy conscientes de qué se trataba el problema. Venía de salir un libro de Andrés Schifrin, un editor estadounidense, que había tenido mucho impacto y que logramos invitarlo a ese primer encuentro de editores independientes de América Latina que se hizo en este salón en el año 2000. Éramos pocos los que participamos. La iniciativa la tomamos, como recordaba Silvia, 4 editores que luego conformamos el grupo de editores independientes, LOM, ERA, Chalaparta, Trilce, que nos pusimos como nombre editores independientes. Parecía algo original. Hoy en día no sirve para nada llamarse editor independiente, porque bueno, es un... El nombre no sirve. El nombre, como nombre no sirve llamarse editor independiente porque no identifica realmente. En aquel momento nos identificaba. Esto para mostrarles un poco cómo en 6 años las cosas han evolucionado y voy a marcar, cuando terminen de entrar los chicos que nos acompañan, ¿de dónde vienen de ese grupo de jóvenes? Los jóvenes. ¿Cómo? No escuché. De Avilés, que son de un colegio. De una ciudad, han viajado a una ciudad cerca de Avilés. No escuché si eran de un colegio. ¿Y les interesa algo esto de la edición de libros? ¿Sí? Bueno, me alegro, porque si no les decía que era otro lado de donde tenían que ir. Está bien equivocado de mí. Este no es humor. Ahí va. Claro, aquí no hay humor. ¿Que nos vamos a decir? No te escucho. Bueno, estaba contándoles, porque ustedes acaban de llegar, de que hace 6 años en esta misma sala se hizo un encuentro de editores independientes y dije que no iba a decir lo que éramos los editores independientes, pero ahora que están ustedes les voy a contar lo que son los editores independientes, si no, no van a saber de qué estamos hablando. Porque éramos 5 y ahora somos como 17. Esto cambió cualitativamente. En aquel momento llamamos a ese encuentro de editores independientes porque se daba una concentración empresarial muy importante en el mundo de la edición
agrupando sectores muy grandes y muy poderosos de editores de libros, de editores de periódicos, de cine, de televisión, de empresas transnacionales y muy poderosas que entraron en América Latina con mucha fuerza, que era lo que nosotros sentíamos. Entonces, en el año 98, 4 editoriales, como dije, LOM de Chile, una editorial chilena, una mexicana, una del País Vasco español y una del Uruguay, hicimos un grupo, una alianza, en parte para tratar de explicar o de responder a lo que Vivian planteó como pregunta, o sea, cómo hacer para que nuestros libros llegaran a toda América Latina y que llegaran a todo el mundo de habla hispana. Esa pequeña alianza, éramos muy chiquitos, nos llamamos Editores Independientes, tuvimos la iniciativa, hicimos un encuentro de editores independientes el año 2000 aquí, como les decía, con Andrés Schifrin, que había marcado un poco con su testimonio en un libro importante, la edición sin editores, el problema de la edición independiente. Para nosotros latinoamericanos el problema era relativamente sencillo, era cómo sobrevivir frente a la presencia masiva, agresiva del punto de vista comercial de las transnacionales de origen español, pero no necesariamente de capitales exclusivamente españoles. En esas épocas, en esos años, finales de los 80 y los 90 principalmente, desaparecieron muchas editoriales pequeñas o medianas en América Latina y otras fueron compradas y absorbidas por estos grupos transnacionales. Entonces, volviendo al hilo del pensamiento, en el año 2000 se da ese encuentro, en ese encuentro tenemos que pelear el concepto de independiente. En Centroamérica es el doble de peor, es decir, la problemática es doble de lo que han señalado ellos. Así que voy a tratar de ser breve. La verdad es que venía preparado justamente para ser el último, no para ser el tercero, y les iba a decir lo que acabo de señalar. En el año 2005, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe dio a conocer el documento Producción y Comercio Internacional del Libro en Centroamérica, República Dominicana y Cuba, 2003, Diagnóstico Estadístico. En sus 140 páginas, tal estudio no hace ninguna alusión a los editores independientes centroamericanos. De su lectura, cualquier persona poco avisada derivaría que en Centroamérica no existe nada que se parezca a la edición independiente y que más bien el libro en Centroamérica sobrevive gracias a las, entre comillas, casas que representan sellos de otros países, tanto para el mercado nacional como para el internacional, en su función de importar, distribuir, producir localmente, ya sea contratando impresión o agregando valor al asumir la financiación y el riesgo de la edición. Aquí termina el documento de CERLALC. Yo digo gracias por tanta generosidad. Veamos unas cuantas cifras que nos dan una idea aproximada de tal generosidad. En el año 2003, Centroamérica importó desde México 22 millones de dólares en libros y exportó a México 720,000 dólares. Desde Estados Unidos se importaron 29 millones de dólares y se exportaron al mismo país 860,000.